Guillermo Willy Laborda, más conocido por su faz de comunicador, como nos contó la primera vez que compartió con nosotros, estudió administración en la UCA y tiene un posgrado en UCEMA. Pero una vez que abrazó la vocación periodística, a inicios de los 90 en ámbito financiero, jamás la dejó. Hoy es columnista de La Nación Más, El Cronista y Radio Mitre, además de tener su propio podcast aquí en Spotify, Shot Financiero, que recomendamos. Y nuevamente lo convocamos para aprovechar su acceso a fuentes de información de primera mano para que nos cuente ¿qué tan cerca se encuentra Argentina de tener un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué le indican sus fuentes acerca de la arquitectura del acuerdo? ¿Será posible evitar una devaluación? ¿En qué medida podrían verse afectadas algunas de las metas que la gestión económica se propuso y consiguió? Estas y muchas otras preguntas son las que nos va a responder a continuación Guillermo Willy Laborda. Prepárate un mate, un té, un café. Ya llega Charla con Sentido, un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado. Auspician este bloque. Grupo IEB, empresa líder en el mercado financiero, brindando soluciones de financiamiento a individuos y empresas. Grupo IEB, agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral con matrícula CNB 246. Net Finance, acompaña el crecimiento de las inversiones personales y el financiamiento PYME, optimizando su flujo de caja desde el litoral y con presencia en todo el país. Net Finance, agente asesor global de inversión, matrícula CNB 1158. Transporte Goichik, brindando el servicio de transporte de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el norte argentino y Buenos Aires. Transporte Goichik, Casa Central, Corrientes 41, Leandro en Alem, Misiones. Fontana Lubricentro, levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones pase a ser un disfrute. Buscamos tu auto, pero si lo traes, vas a disfrutar de una sala de espera con todas las comodidades para vos y tus chicos. Fontana Lubricentro, Libertad y Neuquén, Overa Misiones. En estas horas de inquietud en el mercado, la píldora tranquilizante que espera justamente el mercado es la firma del acuerdo con el Fondo Monetario y el futuro del esquema cambiario. Y bueno, recurrimos a alguien que tiene afortunadamente también muy buenas fuentes como para saber qué puede llegar a pasar, justamente qué tan cerca estamos de la posibilidad de que Argentina tenga este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario y que también le indican las fuentes acerca de la arquitectura del acuerdo. Por eso, bueno, lo volvemos a convocar en este espacio a Guillermo Willy Laborda, periodista especializado en finanzas, además de, tener sus títulos vinculados a lo económico, que ya hemos repasado oportunamente. Así que gracias, Willy, por tu tiempo. No, un placer estar con ustedes. Bueno, Willy, ¿qué información manejás con respecto a qué tan cerca estamos de que se firme ese famoso acuerdo? Y cómo se va a construir de alguna manera también, o qué va a implicar ese eventual desembolso del Fondo Monetario. Mira, yo creo que está casi todo ya cerrado, ¿no? Alrededor del 15 de abril se va a anunciar formalmente. Alguna pista la darán mañana en una conferencia de prensa que normalmente jueves de por medio se hace en Washington, y la da la portavoz del fondo, Julie Kozak, y seguramente le van a preguntar del caso argentino. Así que algún dato va a dar ahí en ese sentido, pero yo creo que ya está todo cerrado. Es como todo contrato, lo miran muchos abogados, así que nada más. Igual ya son más o menos estándares las definiciones económicas. Te diría que es muy positivo para Argentina porque primero tenía que tener sí o sí programa con el fondo para refinanciar los vencimientos que tiene con el organismo internacional a partir del 2026. Entonces ahí era clave y es clave despejar esos vencimientos y la duda que pudiera llegar a existir sobre la capacidad de pago de Argentina de esos vencimientos, que obviamente no la tenía, así que sí o sí había que refinanciarlos. Y después me parece que va a dar una suerte de ordenamiento económico a futuro para hacer más previsible todo, en el sentido de bajo qué esquema cambiario va a moverse la economía argentina de ahora en adelante. No se espera que haya grandes cambios, pero en definitiva
más o menos en qué bandas de flotación va a estar el dólar, y qué puede llegar a pasar con las medidas para levantar el cepo, las restricciones cambiarias. Yo creo que por ese lado es lo importante del acuerdo con el fondo, es decir, te da una suerte de previsibilidad, te despeja vencimiento de la deuda los próximos 4 años y medio, te fortalece la reserva del Banco Central, o sea, son todas señales de confianza. Totalmente. ¿Qué tan posible es evitar una devaluación en este esquema y en este marco de cosas? Yo creo que en primer lugar, recordemos que el esquema actual contempla una devaluación o si quieres una suba del dólar mensual hoy del 1%, antes era 2% mensual. Yo creo que a partir de ahora no creo que haya grandes saltos, nada, cero. Creo que quizás lo dejan un poco más de movimiento, pero siempre evitando saltos importantes del tipo de cambio, y ir ampliando, si querés, la posibilidad de intervención o la mayor volatilidad que pueda llegar a tener el dólar y pasar a ser un país normal como Brasil, Chile, Uruguay, que directamente tienen un sistema o un régimen cambiario flotante, y que lentamente Argentina pase a hacer eso. Ahora me decís cuál va a ser el esquema definitivo. Hoy por hoy yo no lo sé, en definitiva, pero no me extrañaría que antes de una elección, recordemos que tenemos ya la elección en la Ciudad de Buenos Aires el 18 de mayo, tenemos después las elecciones a nivel nacional y algunos distritos como Provincia de Buenos Aires que también seguramente la anticipen. En definitiva, no creo que haya ningún tipo de cambio en la previa de las elecciones. Y en relación a ese esquema de bandas que es del cual tanto se habla por estos días, ¿vos te imaginás más o menos que por dónde andará esa banda vendedora y esa banda compradora? No te sabría decir, pero si me decís, no muy lejos de lo que era actualmente, o el 2%, o el 1,5%, 2%, la verdad no sé qué habrán cerrado, pero me extrañaría que tenga, o me asombraría que sea muy pronunciada, ¿entendés? Muy ancha esa banda de flotación. O quizá no haya banda y sea discrecional, veremos. Veremos lo que haya definido. Hoy por hoy te digo que no lo saben muy pocas personas esos, y hasta lo que yo sabía, que por ejemplo en febrero habían optado por el tema de bandas cambiarias, empezó a haber ruido en Estados Unidos con el tema de aranceles y la guerra comercial, etcétera, etcétera, y decidieron eliminar el tema de las bandas. Si después la volvieron a instaurar, no sé, pero por lo pronto te diría que lo que nos interesa a todos nosotros de corto plazo es que no creo que el dólar oficial tenga algún salto importante en el anuncio del acuerdo con el fondo. Sí me parece que pueden llegar a quedar atrás el dólar Brent, esas cosas raras que inventaron en la anterior administración, que es la liquidación o el tipo de cambio al cual se liquidan las exportaciones, que se hace 80% al oficial y 20% al contado con liqui. Eso me parece que en algún momento va a desaparecer. Vos, en la charla que manteníamos al mes de que había asumido justamente esta nueva administración, mencionabas de que en un montón de reformas se había ido muy rápidamente, mientras que en lo cambiario no tanto, digamos, o no tanto como en los otros aspectos. Hoy es fácil preguntar esto, digamos, con el diario del lunes en la mano. ¿Deberían haber existido, se deberían haber tomado medidas al respecto antes? Sí, quizás yo lo que hubiera hecho quizás era, viste, cuando eliminaron el impuesto país, que lo hicieron en 2 tramos, pero total por 17,5%. Uh-huh. O sea, yo hubiera dejado que el dólar suba ese 17,5%. Y hoy no estarías hablando de brecha o tanto atraso como se habla en algunos lados, ¿no? Nada más, digamos, hoy hubiera eliminado más restricciones cambiarias, ¿no? Y fíjate que hay restricciones para atesoramiento, para girar dividendos al exterior, y restricciones cruzadas que son básicamente
que si operás el mercado con todo con liqui no podés operar en el mercado oficial. O sea, me parece que quizás podrían haber avanzado un poquito más en eliminar algunas restricciones, o incluso eliminar el dólar blend, qué sé yo, todas esas cosas. Pero bueno, ojo, es muy difícil hablar, no sé, desde acá sentado Claro. tranquilamente, que estar en el Banco Central, en la diaria, que es como estar en Argentina, y tratando de mantener todas las variables sin alteraciones, es como estar en Vietnam, en la guerra de Vietnam, ¿no? En la frontera. Entonces, me parece que eh, eh, mi impresión obviamente es la que te dije, pero me imagino que estar en la función pública en Argentina con todas las restricciones que hay y todo el clima político que hay también dando vueltas, que no debe ser fácil tampoco haber acelerado este tipo de cosas que yo hoy en teoría te estoy diciendo. Muy bien. Es como dice el profe de Pablo, ¿no? El sillón caliente del ministro de Economía. Lo repite siempre. Sí. Se trata de hacer lo que se puede y a veces no es la mejor opción de todas, pero la mejor opción posible, en definitiva, ¿no? Sí, tal cual, o digamos, qué sé yo, es muy difícil también, ¿no? Argentina, digamos, con los problemas que tenés políticos, vestida en la oposición, animarte a liberar un poco el tipo de cambio, ¿no? Porque, de hecho, recordemos que este gobierno asumió con muy poca representación en el Congreso y su mayor activo político fue la baja de la inflación. Entonces, si vos pones en riesgo eso, digamos, tiene un impacto a nivel político muy importante. El haberse puesto como meta principal la baja de la inflación pudo haber interferido en la liberación del esquema cambiario. Sí, seguramente, pero, o sea, lo hicieron muy rápido. Lo hicieron mucho más rápido que cualquiera que se hubiera imaginado. Pero bueno, es el gran logro y el gran activo político que tiene el gobierno, así que chapó. Claro. Me parece que está bien lo que hicieron, quisieron asegurarse un gran respaldo político de entrada de la sociedad y lo tuvieron, lo lograron, no sé, me parece que corregir eso o empezar a hilar fino sobre ese tema, no sé, no es de mi disgusto. Me parece que a veces las decisiones de política económica son más políticas que económicas, ¿no? Y con este horizonte imaginario y estas hipótesis que trazabas vos, ¿crees que alcanzará con la firma del acuerdo como para de alguna manera tranquilizar un poco al mercado? ¿Y cómo lo estás viendo también en sus movimientos en estos últimos días, semanas? Mira, yo creo que el acuerdo en primer lugar tiene un timing ideal que es la llegada de los dólares de la soja. O sea, no puede haber mejor momento para anunciar algo, un cambio de régimen cambiario que en mediados de abril. Es el momento. Empieza justo la liquidación de dólares de la soja, o ya está empezando. Entonces, cualquier cosa que hagas, eh, sabés que hay un colchón importante de 3-4 meses de flujo de dólares y de pesos, porque el gobierno también tiene una estacionalidad de recaudación impositiva que es bastante importante eso en los próximos 4 meses. Entonces, si a eso le sumas un fuerte compromiso fiscal, un mayor fortalecimiento o capacidad de uso de reserva del Banco Central, y a eso le sumas que se despejan los vencimientos de la deuda fuertemente en los próximos 4 años y medio, y debería calmar un poco, seguro debería calmar. Por ahí el monto es importante, o como en todo programa es importante el monto del acuerdo, pero yo creo que va a superar los 20.000 millones de dólares, es un monto bastante importante, ¿no? ¿Cómo entran los diferentes actores ahí a actuar? Fondo Monetario, Banco Mundial, comentanos un poco de eso que vos describías justamente en alguna de tus columnas. Mira, creo que aparte, la semana que viene está llegando el número 1 del Banco Mundial, que se llama Ajay Banga, que es de India, estudió en Estados Unidos,
que es el número 1 del Banco Mundial, y seguramente como muchos paquetes que se organizan o de asistencia de dólares, a veces se suman otros organismos en los anuncios. No sería extrañar que el propio Banco Mundial se sume con fortalecimiento de reservas o algún otro tipo de programa, pero sí, seguramente va a ser otro de los invitados a esta nueva fase del plan económico de Javier Milei. ¿En qué medida también crees que puede ser un poco también tranquilizador los cortes de tasas que están previstos para la licitación de bonos de esta semana, que están en más o menos 3,8, 3,9%? O sea, la licitación de esta semana es muy importante, primero porque vencen 9,2 billones, es un monto importante. Segundo, porque se da en un contexto de ruidos en el mercado, un poco más calmados ahora, pero ruidos al fin. Y será interesante ver la demanda que hay por dólar link, que es de cobertura, ¿no? Claro. El gobierno puso en el menú dos instrumentos con cláusulas atadas a la evolución del dólar oficial. Uno vence en julio, si no me equivoco, y otro vence en enero próximo. Entonces, si realmente el mercado tiene expectativa de devaluación, debería demandar ese título. A mi juicio, no creo que lo demanden mucho. El mismo gobierno haya puesto en el menú este título de deuda, te habla de que no va a devaluar, digamos. Si no, no pondrías un título de deuda que ajusta por el dólar oficial sabiendo que vos vas a subir el dólar oficial, sería muy tonto, ¿no? Claro. Entonces, me parece que no debería estar muy demandado a la luz de la señal que mandó el gobierno al mercado, ¿no? ¿Para dónde ves que están, digamos, hacia dónde podrían conducir también las fluctuaciones, ¿no? Está tirando por ahí datos de alta frecuencia, algunas consultoras privadas de 3% para marzo, el dato oficial lo vamos a tener recién, ahora, bueno, de acá a unos días, a unas semanas, en realidad en abril, y vemos cómo ciertas carteras también están rindiendo bastante por detrás de eso, las de LECAPS, por ejemplo, 1,5%, las de renta fija inclusive con algún rendimiento negativo. Bueno, ¿cómo ves, digamos, eventualmente también esta situación, incorporando, bueno, también obviamente al dólar que tuvo una suba de 4,5 en alguna de sus cotizaciones, ¿no? Mira, yo creo que creo que la inflación va a estar, tampoco mueve mucho el amperímetro, algún decimal más, pero no sé, debería estar en marzo, que se va a conocer a mediados de abril, debería estar en, no sé, 2,5, 2,6. Uh-huh. Siempre tiene una suba estacional y quizás, ojo, bajando por debajo del 2 para el mes de abril, que se va a conocer a mediados de mayo. O sea, ahí debería ir tendiendo la baja. Hay datos importantes, ¿no? Más allá de lo que pasó en alimentos, me parece que hay datos importantes como mayoristas que viene dando abajo de 2%, y que nada, el dólar oficial se mantiene bastante inalterado. Así que, y si vos ves los datos monetarios también son bastante estables, tanto el M1, M2, M3, base monetaria circulante, todos los datos monetarios son bastante, digamos, estables en ese sentido, así que no debería haber grandes grandes diferencias, ¿no? Sobresaltos. Claro, pasa que es como que nosotros nos olvidamos de dónde venimos también, un poco, ¿no? Sí, pero es bueno empezar a hilar fino también y es bueno también que nos volvamos exigentes y que pensemos que 2 es una inflación alta. Totalmente. ¿No? Sí, no. Y que no festejemos el 2. Entonces, me parece bien. Tenemos que ir rápidamente, ojalá que sea para fin de año, una inflación al 0, algo, 0,9, y que ya en el 2026 tengamos, no sé, los datos que tienen países vecinos, 0,5, 0,4 mensual. Claro, ¿no? inflaciones normales, ¿no? Sí, que no, de vuelta, la inflación hace rato dejó de ser, hace décadas que dejó de ser un problema en las principales economías del mundo. Te digo en las principales economías, te digo en los 150 países, más o menos de 180 que tiene el fondo. Entonces, nada, tenés que empezar a hacer eso. Ya está todo inventado. Está todo inventado en materia
de política antiinflacionaria y hace décadas. Lo que pasa es que nosotros seguimos, no sé, queriendo inventar cosas raras o políticos que realmente son bastante irresponsables, pero en definitiva, en materia, no sé, de inflación, hace décadas que dejó de ser un problema para las principales economías del mundo. Totalmente. Y apuntando de vuelta a uno de los temas que está contenido ahí adentro del tema de la cuestión del acuerdo con el fondo, que es la eventual liberación del cepo. Bueno, en estos días también charlábamos con asesores de fondos extranjeros que siguen algunos existiendo, de los que dicen hasta que no se levante el cepo yo no entro. Bueno, un poco hablando de la expectativa hacia adelante en cuanto a posibilidad de inversión, tanto de lo que ya tenemos como atractivo dentro de nuestro mercado, como de lo que pueda llegar a venir. ¿Qué horizonte vislumbras, Willy? No sé, creo que con el stock, que es los dividendos retenidos de muchas empresas, por ahí los hacen escalonados, y lo nuevo ya lo liberan. De nuevo, yo creo que si libera el tipo de cambio también sería una señal muy de confianza, y que más allá de que pueda subir inicialmente, por ahí también, como te decían algunos inversores, te entra mucho dinero a la Argentina. Entonces, no te extrañe que en vez, si liberas el dólar, en vez de subir como piensa todo el mundo, termina apreciándose quizás algo más, ¿no? Veremos. No sé, es muy difícil tirar un pronóstico. Nadie tiene la bola de cristal respecto al cuál debería ser el valor del dólar hoy, si lo liberas. Así que, pero me extrañaría que con un banco central sin necesidades, o digamos con sus cuentas y su hoja de balance bastante más saneada, sin el país con vencimientos de deuda importantes y con un superávit financiero en sus cuentas públicas, me sorprendería que la gente salga a comprar dólares, o que haya gente que salga a comprar dólares, No. Sobre todo con tasas de interés de él, no sé, la ECAP que te da 2.7, 2.8, 2.9 mensual. Claro. Entonces me sería raro. Por eso te digo, ojo, que por ahí quien te dice que no lo liberás y no se mueve, o se mueve un poquito para abajo, no sé, es muy difícil predecir eso. No, totalmente. Me parece, Ahora, es imposible. no estás en el costado de la biblioteca que dice que a partir de cierta duda que planteó sobre la continuidad de Kröll-Limpey, el ministro de Economía, como que, digamos, cierta confianza en que se va a mantener ese mismo esquema se rompió. No sos de lo que creen eso, claramente. No, para nada. Yo digo, me parece que también es bueno empezar a levantar y tomar medidas hacia un régimen cambiario normal. Al contrario, tenemos que ser normal. Lamentablemente tenés elecciones cada tanto que te impiden correr riesgos, si querés, sobre todo en Argentina, que las elecciones son carnicerías casi. Claro. Pero y que lo económico juega un valor muy importante, y que tenés un gobierno que encima tiene como su mayor activo ¿no? Entonces, ¿por qué lo vas a poner en juego? A solamente, no sé, un mes de una elección en un distrito importante, y a solamente, no sé, 6 meses de otra a nivel nacional. Entonces, qué sé yo, me parece que estamos hablando de un régimen cambiario que debería ir normalizándose, pero de vuelta, lamentablemente tenés una elección en el medio que hay mucho en juego también. Totalmente. ¿Debería dejar de existir la elección de medio término? ¿O qué pensás? No, ya está, es así. De última, las reformas económicas se harán un poco más lentamente, pero bueno, ya está, ¿viste? Si no, ya me parece son reformas ya de tercer o cuarto orden. No sé si aparte, no, digamos, me parece que ningún sistema es perfecto, pero en definitiva, ya esas son las reglas de juego, y listo, a jugar al juego directamente, claro, con esas reglas. Por lo menos ya las paso, por lo menos por esta vez no van a estar. Ya. Sí, ese es otro invento que no debería haber nunca existido, y que bueno, por lo menos ahora la suspendieron. Esperemos que en otro momento las eliminen directamente.
Totalmente. Bueno, para terminar, Willy, agradeciéndote un montón este tiempo que nos brindaste, te pregunto, creo que ya te lo preguntamos la vez anterior, pero vos, ¿invertís y eventualmente qué movimientos, si así lo haces, fue teniendo tu cartera o se lo depositas eso en manos de alguna gente de tu confianza, alguna LIC? No, yo veo que la Argentina va hacia un camino de normalización económica, que la sociedad hizo un clic muy importante, que el gobierno hizo también, está reflejando, y es reflejo del gobierno de ese clic que hizo la sociedad. Y me parece que en ese sentido, yo no soy de mover mucho las carteras, casi te diga que una vez al año, y lo hago yo directamente y Ah, me muy mantengo bien. fijo. Y me mantengo fijo y sé que esto debería valer más en función al escenario de país que yo tengo por delante los próximos 2 o 3 años. Entonces hago algún cambio, títulos públicos, acciones y listo. Bien. Pero no muchas especies, 2 o 3 y punto. Y no la muevo, ¿entendés? Porque mi escenario de país es este, punto. Claro, que debería ser aparte de lo normal, o es lo normal en otros países del mundo también, de los que vos mencionabas anteriormente. No, Sí, no todas las sí, variables tal están cual. estables. Pero tampoco tengo mucho tiempo de estar tan día a día en el segundo a segundo del mercado. Hay variables externas que uno no domina, que son la guerra comercial, las tasas de la Fed, los vaivenes del S&P, no sé, crisis en Brasil o no, o problemas, incluso shocks acá en Argentina, precio de commodities, que uno no domina, digamos. Pero, digamos, uno más o menos tiene, no sé, la idea de que es ilógico que Argentina rinda 12-13% hoy, en dólares, y que debe ir un camino de normalización, y eso es lo que y ese es mi escenario, en función de eso decir las inversiones, punto. Totalmente, está muy bien. Willy, y vos sabés que, bueno, uno siendo periodista y con esta última respuesta que me diste, te tengo que hacer la repregunta de cómo ves que nos puede llegar a pegar también todo este tema de la guerra de aranceles que se está dando, ¿no? El, eh, sí, yo creo que pega, obviamente, por varios flancos. En empresas puntuales de Argentina pega, pero creo que en definitiva, si me decís, creo que de vuelta no me parece un tema menor en función a todos los desafíos que tiene la Argentina todavía de por delante, ¿no? Ujú. Tenés desafíos de vuelta, normalizar el mercado de cambios, tenés el desafío de mejorar el mercado laboral en Argentina, tenés el desafío de seguir bajando impuestos. Entonces me parece que todavía tenemos factores, digamos, domésticos mucho más relevantes que el de todavía ponerme a analizar en guerra de aranceles, que quizás pega algo en lo financiero, si querés, en la correlación que tenemos con el S&P y lo que pueda suceder con la inflación en Estados Unidos y la baja de la tasa en la Reserva Federal, pero más que nada por ese canal, digamos. No tanto por el macro, si querés, de que de vuelta, del canal macro, me preocupa más lo autóctono que tenemos, que es ya bastante desafiante, ¿no? De vuelta, seguir bajando gastos y bajando impuestos, bajando gastos, bajando impuestos, bajando gastos y bajando impuestos. Tenés que hacer así. Y por lo menos por los próximos 2 o 3 o 4 años. No tenés muchos impuestos por bajar. El del cheque, retenciones, hay una parva de impuestos en Argentina, son malísimos. Los Así provinciales, que los ingresos brutos. sí, sí, ahí no tenés mucha manera desde el gobierno nacional, pero bueno, por lo menos tenés que ir o tratando de negociar o ir viendo qué tipo de alternativas podés tener para nada. Tratar de ser un país normal, Alejandro, de eso se trata. Sí, nada menos, ¿no? Como que sí, Nada menos, nada más ni nada menos. tal cual. Willy, te agradecemos un montón por tu tiempo y te dejamos seguir trabajando, como todos los días. No, un gusto enorme como siempre, Alejandro, y saludos a todos.